Volat a Ràdio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volat a Radio, tu podcast de cultura ciclista. Un podcast con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. El nombre de Critérium du Dauphiné siempre estará ligado a Tadej Pogačar. No solo porque el ciclista esloveno haya conseguido alzarse con una de las pruebas de una semana que le quedaban por ganar, con 3 victorias parciales, sino también porque la prueba, a partir del año que viene, cambiará de nombre. Será el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, por una cuestión puramente de promoción territorial. Y aunque para muchos continuará siendo el Dauphiné o el Delfinado, porque ya sabemos que esto de las denominaciones históricas pesan mucho en el mundo del deporte y del ciclismo, nos tendremos que acostumbrar a decirlo de esta nueva forma. Sea como sea, el Dauphiné de este 2025 nos ha dejado muchas conclusiones de cara al Tour de Francia que analizaremos en el capítulo de hoy. Las más claras, pues que Pogačar está un escalón por encima de Vingegaard y 2 o 3 por encima del resto, que en montaña el esloveno y el danés son muy superiores a Evenepoel, que contra el crono Pogačar debe pulir algunos detalles y que es donde a priori Vingegaard y Evenepoel podrían hacerle más daño, y que si Vingegaard quiere vencer a Pogačar en los grandes puertos deberá ajustar sus ataques, no cebarse y utilizar mejor a sus compañeros. En el capítulo de hoy también tendremos tiempo de comentar el cambio de dominio en el World Tour femenino. El SD Works ya no es el equipo de referencia y en el Tour de Suiza hemos visto otra gran sorpresa, entre comillas, y es el triunfo de Marlen Reusser sobre Demi Vollering, algo a lo que no estábamos acostumbrados este principio de temporada, y también pondremos la lupa en la salida de la Vuelta a España desde el Piamonte. Muy atentos porque en Volat a Radio hemos estado por allí y os traemos detalles muy interesantes. En la combinada hablaremos de 2 temas que nos han llamado la atención estos últimos días: el rebranding de la Vuelta a España y la respiración de Tadej Pogačar, y acabaremos leyendo vuestros comentarios y con la siguiente pregunta: después de lo visto en el Dauphiné, ¿os esperáis un dominio de Pogačar en el Tour? Ya podéis ir respondiendo en los comentarios. Ahora entramos en materia, pero antes, como siempre, los 3 puntos que os recordamos antes de empezar. Si le podéis dar al me gusta del programa y del capítulo en función de la plataforma que uséis para escucharnos, os lo vamos a agradecer muchísimo. Seguidnos en redes sociales, @ccvolata en Instagram y en X, y también recordad que si queréis vender vuestra bicicleta o algunos componentes en Bicycle a través del link bicycle.com/volata, bicycle.com/volata, tendréis un descuento en la protección del vendedor. Os dejaremos el link en las notas del capítulo para que sea mucho más fácil acceder a él. Ahora sí, empezamos y saludamos a Olga Ábalos. Questa edizione si decide alla volata. In una volata c'è anche il nostro... Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pau. Bien, muy bien. ¿Sí? Ya, bueno, un poco acalorada. Ya las temperaturas empiezan a hacerme ya. Sí. Bueno, no sé, te tendrás que poner hielo aquí en la espalda como hacen los ciclistas, como los ciclistas. ¿no? Tengo que decir que últimamente, cuando he salido a andar en bicicleta, lo he podido probar esto y funciona. ¿Lo has hecho? Sí, lo he hecho. Pero con una media y tal. No lo hice con una media, lo hice con una bolsa de estas de plástico que llevan como un zip arriba, y como llevaba camiseta interior y el maillot, pues no me quemaba en la piel, y ostras, realmente se nota, es bastante refrescante y baja la temperatura corporal, que es algo que es necesario cuando sales en bicicleta estos días de tanto calor, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, yo no lo he probado nunca, Ajá. tengo que confesarlo, pero bueno, me lo pongo en la lista de cosas. En la lista de to-dos, otras de las cosas que ha hecho Olga es estar por el Piamonte. Ahora vamos a Sí. hablar de ello, de Ujú. este inicio de la Vuelta a España, pero antes de entrar en materia, antes de entrar en la actualidad propiamente dicha, como siempre, Olga, ¿con qué te quedarías? Así, con un titular rápido, con un resumen breve de lo que hemos visto en el Dauphiné estos últimos días. Wow, claro, es que es difícil no hablar de Dauphiné sin hablar del primer encuentro serio, Sí, ¿no? sí. Entre Pogačar y Vingegaard. Am, Me quedaría con diferentes caminos, un único un mismo objetivo o algo así. Ujú. O sea, digamos que porque los caminos de Pogačar y Vingegaard, pues bueno, han ido por separado en estos meses y ahora ya empiezan a unirse y veremos y estamos ya viendo en qué punto está cada uno y qué estrategia. Bueno, esto no es un titular, ¿eh? Como, No, como pero estar bueno. viendo, Es un titular, un como estar viendo, subtítulo y es que una no sé cómo entradilla. resumirlo. Titular, subtítulo, entradilla. No pasa nada, Olga. Por Bueno, eso he dicho eso, que si no, algo breve, sí. porque ahora lo analizaremos todo a fondo. Pues eso, diferentes caminos, un mismo objetivo, o algo así. Pues venga, nos quedamos con este titular de Olga Ábalos y entramos a analizar lo que ha dado de sí el criterium del Dauphiné. 3. Actualidad. Venga, ahora sí, entramos ya de pleno en este análisis de lo que ha sido el criterium del Dauphiné, que por cierto, como decía en la entradilla, nos vamos a tener que acostumbrar a denominarlo de otra forma a partir del año que viene, porque los Buah, yo no organizadores, podré. sí, los organizadores del Dauphiné dejaron que acabase esta edición del 2025 que ganó Tadej Pogačar con 3 etapas, la primera y 2 etapas en la montaña, la última, ¿no? El último día fue para Lenny Martínez, pero nos vamos a tener que acostumbrar a denominarlo Auvergne-Rhône-Alpes. ¿Y por qué así? Pues bien, porque es la región por donde transita la carrera y los organizadores han decidido que por una cuestión de promoción territorial se denomine de esta forma, ¿no? Lo hemos dicho muchísimas veces aquí, la importancia que tiene el ciclismo en la promoción turística y en la promoción de ciertas regiones y por lo tanto se ha decidido hacerlo de esta manera. La Dauphiné Libéré, ¿no? Empezó también siendo o adoptando el nombre por un periódico, ¿no? Y englobaba la zona de difusión de este periódico, de esta publicación. Con el paso de los años, pues la carrera ciclista ha ido expandiendo un poco el territorio por el cual pasa y por lo tanto este cambio de denominación se debe a ello. Y claro, Tadej Pogačar gana en el último Dauphiné, por eso decía también, ¿no? que al final el nombre de Dauphiné quedará muy ligado al esloveno porque fue el último que ganó bajo la denominación de Criterium du Dauphiné. Que bueno, que si no es la carrera de referencia de una semana de estas de preparación antes de las grandes, bueno, estaría quizá París-Niza, ¿no? Tirreno, pero te diría que Dauphiné es como la de las que tiene, si no la que más entidad de estas carreras de una semana, Olga, ¿eh? Totalmente. Y de hecho, el Dauphiné siempre, o tradicionalmente se ha considerado como el test, ¿no? El test previo al Tour de Francia. Es una prueba en la que suelen participar los que quieren hacer una buena clasificación general en el Tour de Francia. Y también, tradicionalmente, ha sido la prueba que servía a los equipos para hacer la selección final de corredores que luego iban a competir en el Tour, ¿no? Entonces, la forma física en la que tú te muestras en la Dauphiné puede significar muchas cosas, ¿no? O sea, para unos
los que aspiran al podio o al top 10 o al top 5, pues ya es casi la puesta a punto final, ¿no? Y ver cómo está tu rival, cómo se mueve, etcétera. Pero para los equipos también supone los últimos preparativos o ajustes para tener un equipo compacto para luego llevar al Tour. Con lo cual, y a veces ha pasado, ¿no? Que a lo mejor el líder del equipo todavía no está en el pico de forma, pero los gregarios ya empiezan a estar mucho más en el pico de forma precisamente porque tienen que asegurarse la participación en el Tour, ¿no? Y entonces suelen luego pagar las consecuencias en la última semana del Tour. Bueno, hay mil historias alrededor de la Dauphiné. Y por eso es tan interesante entrar a analizar lo que ha dado de sí este Dauphiné. Recordábamos con Pogačar como vencedor. 59 segundos le ha sacado a Jonas Vingegaard. Yo creo que con lo que hemos visto en carrera, seguramente estos 59 segundos se quedan cortos, ¿no? Porque al final hemos visto, sobre todo en la montaña, un Tadej Pogačar bastante más superior que su principal rival, el ciclista danés. Yo lo he visto como, bueno, no sé, como casi no sobrado, pero lo he visto como muy tranquilo, ¿no? Sí, yo creo que a Pogačar es un dominador total de la situación. O sea, y tengo la sensación que quizá ha sido Jonas el que quizá no ha mostrado todas las cartas en Dauphiné. Es una buena lectura porque realmente el primer día de que da un golpe sobre la mesa Tadej Pogačar, ¿no? Porque si vamos por orden, gana la primera etapa, que ya es un decir, oye, estoy aquí. Aparte es una etapa que se esperaba que fuese para sprinters o para corredores, no sé, más punchers, no para líderes de la general. Y es Jonas Vingegaard quien en una de las últimas cotas decide atacar y hace esa selección, ¿no? Y permiten que lleguen tanto el mismo Jonas Vingegaard como Pogačar, como Evenepoel, como Van der Poel, ¿no? Que fue como una selección de los cuatro fantásticos realmente muy bonita y sorprendente por ser esta primera etapa. En la segunda gana Jonathan Milan al sprint. También destacar el pedazo de victoria que consiguió Iván Romeo. Ya lo hemos destacado por aquí, el corredor del Movistar, el motor que tiene, y lo volvió a demostrar, aparte en una etapa de 207 kilómetros con una fuga de mucho nivel, ¿no? Por lo tanto, un corredor, el del Movistar, que tiene allí un diamante en bruto a seguir puliendo, porque ya hemos visto de lo que es capaz Iván Romeo, e incluso en anteriores podcasts recuerdo que comentaba un vídeo, ¿no? Que subieron desde el Movistar con 24 horas con Iván Romeo, que ya podías ver un poco, ya podías percibir de lo que era capaz este corredor y de la mentalidad que tenía. La cuarta etapa, que es aquí un poco el punto de inflexión, te diría, de este Dauphiné, Olga, y no sé si vas a coincidir conmigo, gana Evenepoel, le saca tiempo a Vingegaard y también le saca mucho tiempo, o mucho tiempo por la crono que era, ¿no? A Tadej Pogačar, casi un minuto le saca a Tadej Pogačar, y empezaron a generarse las dudas, ¿no? Que si Pogačar no llega bien, que si Pogačar no ha preparado cómo tocaría el Dauphiné, esta crono, pero ya sabes que cuando dudas de Pogačar, normalmente te acabas quemando, ¿no? Claro, sí. Pero sí que es cierto que esta primera crono, sin acontecer o sin avanzarnos a lo que acontecería en los días de montaña, sí que nos dejó un poco, que esto no lo esperábamos, ¿no? Que Pogačar estuviese tan lejos de Evenepoel y de Jonas. Sí, correcto. Fue un poco una sorpresa porque además, a diferencia de Evenepoel y Jonas Vingegaard, a Pogačar lo hemos ido viendo bastante a lo largo de la temporada, ¿no? O sea, también por caídas de Evenepoel, etcétera. Vingegaard también por estrategia personal, ¿no? No lo hemos visto en tantas competiciones, pues es que a Pogačar lo llevamos viendo ganando desde las clásicas, ¿no? O sea, y quizá por eso nos sorprende más, ¿no? Porque sabíamos
cómo estaba Pogačar, ¿no? Antes del parón, después de este primer bloque de clásicas, ¿no? Pero bueno, no sé, tampoco lo veo tan mal, ¿eh? Que que en algún momento pueda pinchar Pogačar, porque eso hace que luego haya una reacción, ¿no? Y que luego pasen cosas, ¿no? Creo que es bueno para el deporte. Ahora, yo no sé si lo hizo mal o no lo hizo mal en la contrarreloj. No lo sé. Porque a veces supongo que Pogačar es difícil que ponga el freno, ¿eh? También. Sí, sí. Entonces, a lo mejor sí que es que aquel día no le salió. Pero yo ese bueno, día hubo dos detalles no sé. que me llamaron la atención. Que uno de ellos puede ser muy secundario, pero esas imágenes que salieron como haciendo broma o cogiendo la bici del Visma, como mirándosela, no sé, eso ya me dio a pensar, bueno, algo... Que a lo mejor no estaba del todo concentrado para esta contrarreloj. Y después su bicicleta, en algunos de los vídeos, en la bajada sí que vimos, ¿no? que se le iba un poco la bicicleta. No sé si es... desconozco totalmente, y aquí no sé si por las condiciones meteorológicas, de si el viento, de si no acabó de trazar bien o si realmente a la bicicleta le pasaba algo, pero fueron dos detalles que después, analizando un poco la etapa, pues al final estos 48 segundos que fueron respecto a Evenepoel, es que en 17 kilómetros 48 segundos son muchos. Es mucho. Y teniendo en cuenta que la crono del Tour, la crono para puros especialistas, va a ser de 33 kilómetros, bueno, pues sí. habrá que estar atentos. Sí, me estaba recordando el caso cuando Jonas Vingegaard también le sacó casi un minuto, ¿no? Sí. A Pogačar en el Tour, en una contrarreloj también cortita, ¿no? En Combloux creo que fue, de hecho, que es donde gana el otro día Tadej. Pues no lo sé, hay muchas preguntas sobre la mesa. A lo mejor era una contrarreloj de prueba, a lo mejor estaban probando cosas en la bici, podría ser perfectamente. Sí. O a lo mejor es que Pogačar en estos esfuerzos más cortos tiene menos concentración. Ahí no lo sé, pero bueno. Pero está bien, es lo que decías tú, no está bien que haya dudas, está bien que no pases todo lo que esperamos, porque después sí que en la etapa 6 y en la etapa 7, pues Tadej y Pogačar, sobre todo en la sexta etapa, la que acababa en Combloux, dio un golpe sobre la mesa con un ataque a 6,7 kilómetros en el que le sacó un minuto a Jonas Vingegaard, 1 minuto y 1 segundo, aparte con un ataque sentado en el que Jonas no lo pudo seguir, literalmente. No. Y no lo pude seguir ni a la primera reacción, ¿no? En esta etapa 6 sí que vimos a un Pogačar totalmente descontrolado, pone su ritmo, y allí, en ese ritmo, a día de hoy, no hay nadie que le pueda seguir. No, total. Y luego creo que, no sé si en la última etapa... En la penúltima sí que es cierto que Jonas es capaz de regular y de no salir al ataque, entonces llega a 14 segundos, creo que son, pero creo que allí sí que es cierto que Pogačar ataca a 11, 12 de meta, y no sé si al final levanta un poquito el pie. Siempre nos quedará la duda, ¿no?, de si al final, porque él también creo que hizo unas declaraciones después en meta de que si el último kilómetro tampoco lo había hecho a tope como para no tener que hacer después un poco de rodillo. Bueno, en todo caso, a mí lo que me dejó claro es que, si lo que decía al inicio es, si Jonas quiere seguir la rueda de Pogačar, creo que no se puede cebar en este ataque de 30-60 segundos que tiene Pogačar, que es que no lo puede seguir nadie. No, y lo que pasa es que, digamos que Pogačar, también tengo la duda de si hizo ese ataque porque obviamente había perdido mucho tiempo en la contrarreloj, pero no sé hasta qué punto esto también es una buena estrategia para
para Pogačar, ¿no? O sea, digamos que era como una forma también de reshacerse, ¿no? De quizá de un error o de haber perdido demasiado tiempo que quizá no estaba previsto que perdiera tanto tiempo. Pero esta estrategia, haber quizá mostrado esta estrategia, podría ser que eso también hiciera tomar notas al Visma de cómo gestionar ese tipo de situaciones si pasan en el Tour de Francia. Yo lo leo más como que la Dauphiné fue un ensayo de cosas que pueden pasar en el Tour de Francia y cómo los equipos tienen que tomar nota de cómo contrarrestar esos posibles escenarios de lo que podrá pasar en el Tour de Francia, ¿no? Y creo que en este caso el Visma puede jugar con ventaja por la experiencia que ha tenido en el Giro de Italia. Eso no sé, el otro día le daba vueltas a esto precisamente y también en algunas conversaciones que hemos tenido aquí en el podcast, ¿no? De que el UAE es uno cuando está Pogačar y el UAE es otro cuando no está Pogačar, ¿no? Y en este sentido tengo la sensación que el Visma estratégicamente puede ser mucho más sabio que el UAE, porque parece que con Pogačar el UAE solo tiene una carta para jugar, que es Pogačar. No sé, son cosas que... A mí sí que es cierto que el Dauphiné me ha dejado un poco frío en cuanto a la táctica de equipo. Es decir, hemos visto un tú a tú. Sí, hemos visto un cara a cara Vingegaard-Pogačar. Pero yo me imagino los del Visma tomando notas. Sí, totalmente. ¿Vale? Es que, digamos, hecho, en el cara a cara va a pasar esto. En el cara a cara va a pasar esto. Vale. Seguramente en el cara a cara va a ganar Pogačar. ¿Cómo podemos contrarrestarlo para que no llegue a ese cara a cara? Ahí es donde quería llegar, de que me ha faltado ver estrategia de equipo en este Dauphiné. No sé si es porque... pero no la pueden mostrar en la Dauphiné. Claro, por eso. No la pueden mostrar. Además, es una semana, no es lo mismo una semana que 3 semanas, claro, ¿no? Cómo juegas tus cartas. Pero me ha faltado esta estrategia, esta partida de ajedrez, ¿no? Que vimos en tours anteriores. También por parte del UAE, por ejemplo, vimos a un Marc Soler muy desaparecido, ¿no? Cuando es uno de los grandes gregarios de Tadej Pogačar, y lo mismo pasó en el caso del Visma, ¿no? Sepp Kuss ya el año pasado no estuvo fino, este año tampoco lo hemos acabado de ver muy fino en Dauphiné, pero Matteo Jorgensen, que debe ser, si no el gran gregario de Vingegaard, uno de los grandes gregarios junto con Simon Yates, ¿no? Tampoco lo hemos acabado de ver... 100% fino. Entonces, yo creo que es un poco en la línea de lo que comentabas tú. Seguramente buscan que el pico de forma esté en el Tour de Francia, y cuando no son los capos, pues aún se les nota más, ¿no? Cuando no están en este pico de forma. Pero, ostras, yo también estoy de acuerdo en que la partida táctica va a ser muy interesante de cara al Tour de Francia, en cómo mueven las piezas y cómo saben moverse más allá del duelo tú a tú, porque ha quedado claro, ¿no? Que a día de hoy, si quieres ganarle a Tadej, tienes que hacer algo más que atacarle cuando quedan el grupo de los favoritos. Totalmente. Y esto a los espectadores nos va a dar mucha vidilla durante el Tour de Francia, y espero que sea así, tal y como ha podido ser en el Giro, que ya lo comentamos, ¿no? Yo me lo pasé pipa, o sea, y espero que el Tour pueda ser eso, porque también está bien tener este Big Six, ¿no? Este grupo de corredores que parecen que están como un puntito o 2 puntitos por encima del resto, pero esto lo veo como una oportunidad para que el ciclismo a nivel táctico también se ponga las pilas, ¿no? Y también veamos cosas diferentes. Sí. No sé, yo lo veo así, intento hacer esta lectura. Lo que está claro también es que más allá de... Es decir, todo lo que no sea una victoria de Pogačar o de Vingegaard en el Tour va a ser una sorpresa. Muy raro. O sea, va a ser muy raro. Va a tener que pasar algo extraordinario, ya sea una caída, ya sea, no sé, algo súper extraordinario que no nos esperemos
para que uno de los dos no gane, porque sí que es cierto que por mucho que Evenepoel haya dado pasos adelante, aún está un peldaño por debajo, ¿no?, de estos dos corredores cuando la carretera pica para arriba. Roglic lo veo lejos. Sí, ¿no? Y el otro día también colgaba un post que decía, ya he tomado todo el antibiótico, ¿no? Como antibiótico con un tic, ¿no? Digo, bueno, pobrecito. Sí, no. Digo, bueno, venga, te quedan 2 semanas. Otro de los nombres precisamente que va a acompañar a Roglic, aunque en principio no estaba previsto, es el de Florian Lipovic, este corredor alemán tan joven que ha quedado tercero en el Dauphiné con una gran actuación, aunque es lo que reflexionaba el otro día, ¿no? Que sí, que es un corredor joven, que seguramente tiene mucho potencial, tiene mucho por recorrer, pero una cosa es verlo en carreras de una semana y otra cosa es verlo en una vuelta de 3 semanas. Y creo que en una vuelta... Que se lo digan a Ayuso. No, total. Y creo que tenemos que ir con mucho cuidado, ¿no? A la hora de colgar según qué etiquetas, a según qué corredores. Va a ser un vueltómano, un aspirante a ganar una grande. Ojo, primero tenemos que ver cómo se desarrolla en una prueba de 3 semanas, que ya hemos visto la factura que pasan las grandes, ¿no? Y que al final tú ves el listado de corredores que hacen top 10 en las grandes vueltas y prácticamente siempre acaban siendo los mismos o son muchos los que repiten el top 10, ¿no? Y ya no te digo el podio. Por lo tanto, hay que ir con pies de plomo, que sí que es cierto que es un corredor, pues eso, que tiene mucho potencial, pero que, ostras, el Giro del año pasado no lo acabó y en la Vuelta quedó séptimo, que ya es un top 10, que ya es un gran resultado, pero, ostras, no le colguemos ya la medalla de aspirante al podio del Tour, como he escuchado ya en algunos sitios, ¿no? De, ostras, vale, ha hecho tercero en el Dauphiné, pero es que tiene a Roglic y el Tour es el Tour. Vayamos con cuidado. No. Sí, poco a poco, ¿no? Exacto, que decimos por aquí. A mí también me gustaría destacar de Dauphiné a Mathieu van der Poel, ¿no? Que se estuvo ahí sí, totalmente. Marcando unas series delante de la televisión, ahí escapado, que yo lo vi, digo, bueno, ahora está entrenando para el Tour de Francia directamente. Totalmente. Que lo vi muy fino, muy puesto y con muy foco en el Tour de Francia, o sea que esperemos que pueda ganar unas cuantas etapas también Mathieu van der Poel. Ahora, es muy paradigmático lo que pasa con Van der Poel, ¿no? Que durante las clásicas es como el corredor, ¿no? Es Mathieu van der Poel, el hombre a batir, y después, durante el resto del año, no es que desaparezca, pero sí que le vimos hacer un año el Tour de Francia, ¿no? Que se vistió de amarillo, pero no es un corredor que tenga grandes etapas en las grandes vueltas, ¿no? Como Wout van Aert, por ejemplo, ¿no? Con esa exhibición que se marcó en el Tour de Francia. Pero este año sí que lo tiene, creo, entre ceja y ceja el hacer una buena actuación en el Tour. Yo creo que también tiene que ver con el hecho de que tanto Wout van Aert como Van der Poel se van haciendo mayores, ¿no? Y también habrá un momento que quizá ya no tengan la explosividad para ganar un Tour de Flandes o no sé, o una París-Roubaix, por ejemplo, ¿no? Y creo que su cuerpo tiene que ir buscando otro tipo de registro y a lo mejor está en ese proceso ahora. Pero a Wout van Aert lo hemos visto mucho más en el Tour. A Van der Poel muy poco. Bueno, también depende, porque también Wout van Aert también se ha focalizado mucho más en, la temporada de ciclocross, por ejemplo, ¿no? Quiere cumplir el récord de campeonatos del mundo. Tiene una, no sé, tiene... Sí, también, totalmente. También tiene que tener, son corredores... también hay que pensar en la motivación personal, ¿no? De cada uno de los corredores. También el equipo en el que están, ¿no? No es el mismo un Alpecin que un Visma, ¿no? O sea, un Alpecin es un equipo que no podrá aspirar nunca a ganar un Tour de Francia, pero un Visma
un Visma sí, y quizá eso también, ¿no? A nivel de corredor seguramente influye de cómo te tomas la temporada. No Totalmente, sí. Sí, No, sí. Coincido plenamente con esto, pero ahora repasaba. Sí que es cierto que va a ser la quinta participación de Van der Poel en el Tour de Francia, pero solo ha ganado una victoria de etapa en el Tour, ¿no? Que fue en el Tour de 2021, la segunda etapa donde se viste de líder. Pero claro, es que queda muy, fue un gran tour lejos. Sí, fue un gran tour. Fue un gran tour con Van Aert, ¿te acuerdas? Aquellas escapadas que se iban los dos compinchados ahí y bueno, estábamos en casa todos que, bueno, se nos saltaba el corazón, en plan, ¡oh! Ahora estaba repasando el gran tour de Wout van Aert, que gana en el Mont Ventoux, que gana en París y que gana un sprint. Yo creo que fue el 22, ¿no? 22 o... El 21, 23. Mira, el mismo 21. El 21, ¿no? Vale, sí, pues el 21. Sí, que gana. Exacto. Espérate, que lo tengo. Sí, gana en el Mont Ventoux, la etapa 11, gana la crono y gana en París. Es el mismo año en el que Van der Poel se vistió de amarillo. Es que recuerdo... Sí, lo tenía bastante presente este Tour de Francia. No el año exacto, pero sí todo lo que aconteció en aquel Tour. Nada, estamos a poquitos días ya para que empiece el Tour de Francia. Hay ganas ya de Hay ganas, Tour, sí, porque, ostras, día 5 de julio, acordaros, y este año empieza desde Lille, donde creo que el viento y las condiciones climatológicas, si no son favorables, esa primera semana va a tener mucho que decir, por ahí, por la Bretaña. Son carreteras pequeñas, algunas muy sinuosas, un poco ratoneras, colinas, el viento. Es un territorio, no sé. Yo siempre que oigo Bretaña me viene a la cabeza Bernard Hinault, ¿no? Con este tipo de corredor así como más correoso, ¿no? Sí. Y, o sea que, a ver, a nivel de paisaje va a ser brutal, estas primeras etapas. Pero sí, puede ser durillo. Pues vamos a cerrar aquí ya lo que ha dado de sí el Dauphiné, porque lo hemos analizado, no todo, porque si pudiésemos que analizarlo todo, pues estaríamos aquí hablando horas y horas, pero sí que lo más destacado, si hay algo que queráis comentar o destacar también, pues lo podéis dejar en los comentarios y lo leeremos en el próximo episodio. Y hoy queríamos tocar otro tema. Se está disputando el Tour de Suiza, el masculino. El femenino ya acabó y nos queríamos centrar precisamente en el Tour de Suiza femenino, ¿no? Porque creo que ha sido esta Vuelta a Suiza un poco, no sé si un punto de inflexión o sí que se han dado una serie de circunstancias, ¿no? Que nos han hecho ir a buscar algunos datos, algunas curiosidades, porque realmente el cambio en el World Tour femenino es real, existe. Lo hemos ido diciendo, ¿no? Y lo decíamos al final de la temporada pasada, que este año sería un gran año para el World Tour femenino. Y está siendo así, porque si los últimos 2 años sobre todo, había una dominación espectacular del SD Works, esto ha cambiado por completo con los cambios de fichas, los cambios de cromos, ¿no? Con la marcha de Demi Vollering al FDJ, también otra corredora como Marlen Reusser, ¿no? Que también era una de las grandes del SD Works, pues fichando por Movistar después del COVID persistente y de esa enfermedad que tuvo, ¿no? Relacionada con esta fatiga crónica. Y esto ha hecho que cambie todo por completo. Y la Vuelta a Suiza precisamente ha sido esta piedra de toque, porque ha sido Marlen Reusser, la corredora del Movistar, la que ha ganado en casa, aparte ganando etapa también, haciendo una muy buena carrera. Ha ganado a Demi Vollering, la corredora del FDJ, que no sabía lo que era perder esta temporada una vuelta por etapas. Y el SD Works, creo que la corredora mejor clasificada ha sido un puesto 26 o 27, ¿no? En una carrera de estas características. Y dices, wow, cómo ha cambiado todo en un año. Sí, cambio de paradigma total.
Pero esto ya lo aventurábamos un poco, ¿no? Está la desmantelación, ¿no? No sé si se dice así en castellano, pero bueno, ya me habéis entendido, del SD Works, ¿no? Con la salida de Bollering, con Reuser, y también con las incógnitas, ¿no? De qué significaría la vuelta también de Van der Breggen, ¿no? Si realmente sería la corredora, sería una rival, ¿no? Que estaría al mismo nivel de Bollering. Desmantelamiento, creo que es Olga. Vale. No, yo soy el primero que aquí hace unas catalanadas que vamos, que me quedo más a gusto, pero sí, es que ahora también, cuando has dicho la palabra, digo, ¿es desmantelamiento o no? Desmantelamiento. Que, sí. Esto me acuerdo ahora que estaba en Ciclosferia en Valencia y había un oyente que se me acercó y dice, me gusta mucho el podcast, pero bueno, ya se os nota tanto que sois catalanes. Ya, sí, pero igual que cuando escuchas el acento andaluz o el acento vasco o el acento gallego, sí, al final, pues mira, tenemos este acento y no podemos hacer otra cosa. A veces hay alguna catalanada que se nos cuela, las intentamos evitar todas e intentamos hablar pues correctamente, pero bueno, si alguna se escapa no pasa absolutamente nada. Bueno, pero también si eres de otras partes del estado haces otros errores, sí, ¿no? En función de tu zona geográfica, o sea que tampoco pasa nada. Exacto. Nada. Seguíamos con Demi Bollering y el SD Works. Sí, pero bueno, esto ya lo avanzábamos como que podía ser muy bueno para el deporte femenino porque podría permitir repartir mucho más juego y que el sentido de la competición tuviera mucho más sentido, ¿no? Porque si al final solo gana un equipo, también desmerece, ¿no? el esfuerzo, ¿no? Que están haciendo el resto de estructuras. Las otras corredoras, pues también les cuesta encontrar su espacio en el pelotón. A veces me lo miro un poco como el caso de la Liga Española de fútbol femenino, ¿no? Cuando tienes dos equipos o un equipo que es el que domina, ¿qué pasa con el resto, no? O sea, ¿cómo puedes dignificar, ¿no? El resto de la competición? ¿Cómo puedes hacer que el resto de equipos sigan avanzando y sigan y también que los equipos fuertes también tengan un terreno donde ser competitivos de una forma más, no sé, más equilibrada, ¿no? Por decirlo así. Y ha sido muy bueno, creo yo, porque esto hace mejor a las corredoras, ¿no? Y seguro que y da oportunidades a nuevas corredoras. Seguro que Marlene Reuser, si se hubiera quedado en el SD Works, nunca hubiera podido ganar una Vuelta a Suiza. Y esto, bueno, estamos descubriendo cosas que hasta ahora no podíamos ver porque estaban, ¿no? Estaban como tapadas, ¿no? También por Demi Bollering y por el SD Works. O sea que, bueno, es muy interesante, ¿eh? Porque cómo está avanzando el ciclismo femenino rapidísimo y creo que somos afortunados, ¿eh? de ver esta evolución y poderla relatar y hablar de ella, ¿no? Totalmente. Y para evidenciar más este cambio de paradigma, es que he ido a buscar algunos datos porque digo, ostras, ¿realmente es así o es una percepción que tenemos o se corresponde con datos, ¿no? Y si te vas al... Mira, hoy estamos grabando el 17 de junio, ¿vale? Si cogemos las victorias que tenía el SD Works en 2023 hasta 17 de junio, eran 34 victorias profesionales, sin contar Tour de Suiza, que empezó ese mismo día, ¿no? Y aparte, si sumamos el Tour de Suiza, pues llegarían a las 37, que ese año el Tour de Suiza lo gana Marlene Reuser con el SD Works. Por lo tanto, 37 en 2023. 2024, idéntica. 37 victorias una vez acabado el Tour de Suiza. ¿Quién gana el Tour de Suiza? Demi Bollering. Ni una ni la otra están en el SD Works. Nos vamos a 2025. Hasta el 17 de junio, y también una vez acabado el Tour de Suiza, 20 victorias profesionales. Casi la mitad.
de las victorias profesionales que ha conseguido el SD Works, porque claro, al final muchas de estas victorias obviamente las conseguían corredoras como Marlen Reusser o Demi Vollering, ¿no? Y esto abre el abanico, reparte muchísimo más las victorias y lo que decías tú, ¿no? Hace que todos los equipos evolucionen, vean que también van ganando, esto las retroalimenta a las propias corredoras, a los propios equipos y hace que haya mucha más competitividad y creo que esto es buenísimo para el ciclismo femenino. Y aquí quería aportar otro ingrediente más y es la apuesta de Movistar por una corredora como Marlen Reusser, que después de lo que pasó, después de eso que ya comentamos un día, ¿no?, en el podcast, ese COVID persistente que sufrió, que no acababa de encontrarse, que no sabía si podría volver a competir al máximo nivel, ¿no? Que incluso los médicos le dijeron, ostras, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo, y que ya incluso, obviamente psicológicamente esto afecta, que le haya podido dar la vuelta, que el Movistar le haya dado el espacio y el tiempo necesario, ¿no?, para que una corredora con un potencial enorme pues pueda volver a estar entre las mejores. Ostras, es que viene de ganar Vuelta a Burgos, viene de ganar Tour de Suiza y ahora entramos en la parte importante de la competición con Giro de Italia y con Tour de Francia, ¿no? Así que desde aquí también, ostras, creo que los pasos que ha dado el Movistar en su día con Annemiek van Vleuten, ¿no?, que ya sabíamos de lo que era capaz y de lo que consiguió con el Movistar, pero esta vez también apostando por una corredora que podía salir de muchas formas, pero que parece que de momento, ya digo, estamos a 17 de junio y puede pasar mucho, ¿no? Pero ostras, también es de destacar, al menos. Sí. A ver, Movistar necesitaba una líder clarísimo después de Van Vleuten. No era fácil encontrar a alguien que pudiera liderar al equipo, ya no al mismo nivel, porque era imposible sustituir a Van Vleuten, pero alguien que pudiera tener suficiente carisma y capacidad de liderazgo para articular, ¿no?, el equipo, ¿no?, que quizá ahora, bueno, digamos que Movistar es uno de los mejores, creo que es uno de los equipos más potentes del World Tour femenino, sobre todo con la apuesta que han podido hacer con corredoras tipo como Cat Ferguson, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, también es un equipo que ha tenido que aprender a ser equipo, ¿no?, por decirlo así. O sea, cuando llegó Van Vleuten, Movistar, no, digamos que había que, incluso los directivos, bueno, los directores deportivos tenían que aprender también Sí, totalmente. A cómo gestionar un equipo de ciclismo femenino, ¿no? Y sí, les ha salido bien. Yo creo que había un punto de riesgo y creo que ellos lo sabían perfectamente, porque era una corredora que albergaba bastantes dudas por todo este historial médico, pero ha salido bien y además tienen esta segunda baza, ¿no?, con Cat Ferguson, que en el caso de que a lo mejor Marlen Reusser hubiera necesitado un año más también de adaptación, ¿no?, o de volver a recuperar sensaciones, pues también tenían esta baza de Cat Ferguson, que también les está saliendo fantástico y es una corredora con muchísima proyección. O sea que quizá, yo creo que desde Movistar sabían que era un año de transición, pero a lo mejor no se esperaban que ya se materializaran cosas como están pasando ahora. Totalmente, pues nada, para ir cerrando ya este cambio, esta renovación, ¿no?, que ha pasado en el World Tour femenino, déjame destacarte una última cosita, y es que los amigos de Bicycle, Olga, están sorteando el maillot de campeona de la Vuelta de Demi Vollering. Esta corredora que dejó el SD Works, que se fue al FDG, pues si queréis tener el maillot de este FDG, el maillot rojo de la Vuelta de campeona de la Vuelta Femenina 2025, a través del Instagram de Bicycle, es súper fácil, lo podéis conseguir, así que
los amigos de Bicycle siempre regalando material de coleccionista que creo que a más de uno le haría bastante ilusión. Dejaremos el enlace en las notas del capítulo también para que podáis acceder y sea mucho más fácil. Y nada, lo queríamos comentar, el que no gane Demi Vollering también es una sorpresa, pero que gane otra ciclista que no sea del SD Works también lo es, ¿no? Y ostras, es un cambio de paradigma a tener muy en cuenta ahora que vienen sobre todo las dos grandes competiciones del calendario femenino, como es el Giro Donne y el Tour de Francia. Sí. Y del Giro, el Tour, nos falta por hablar una competición que ya la hemos medio detallado al inicio, que es esta Vuelta a España masculina. Ahora ya vamos a la Vuelta a España masculina, porque estos días, Olga, has podido estar en el Piamonte, esta región italiana desde donde partirá la tercera grande de la temporada. Una Vuelta a España que arrancará a finales de agosto y que lo hará desde esta región que creo que ha hecho un check en las tres grandes, Olga? Sí. De hecho, el Piamonte es esta región fronteriza, ¿no?, del norte de Italia, ¿no?, que es frontera con Francia y con Suiza. Y con la llegada, con la salida, mejor dicho, ¿no?, de la Vuelta a España, de esta Vuelta a España 2025, pues tiene el honor de haber completado un triplete de grandes vueltas, ¿no?, porque también el Giro de Italia ha tenido su grande partenza, ¿no?, desde el Piamonte, y también el Tour de Francia pues ha estado en el Piamonte, o sea que ahora con la Vuelta pues tienen su triplete particular de grandes vueltas por etapas. Es como bien dices, estuvimos hace unos días en el Piamonte, precisamente en la presentación oficial de esta salida de la Vuelta a España, de estas 4 etapas que saldrán en territorio piamontés, y pudimos pasar allí 48 horas también descubriendo el territorio, viendo algunas de las carreteras por las que pasará la carrera, y también percibiendo cómo podría ser esta salida oficial de la Vuelta y las cosas que podrían pasar en estas cuatro etapas. Obviamente también bebimos vino y comimos bastante. Pero bueno, estas cosas hay que hacerlas en Italia, ¿no? ¿Pasta o sea pizza? No, mira, pizza no, porque el Piamonte es una zona sobre todo de tartufo. No sé, no sé cómo se llama en castellano, ¿no? Pero sí, tartufo. No sé, búscalo. Espérate. Tartufo bianco. Tartufo bianco. ¿Qué es la pasta tartufo? Pasta con salsa de setas y trufa. Vale, bueno, pues trufa, eso es una zona de la trufa blanca, también de las setas, espárragos, quesos, el gorgonzola es de aquella zona también. O sea comisteis mal. Muy mal, o sea, sí, fatal, ¿eh? Pero fatal. Ya me lo imagino ya. Sí que es cierto que al final el tópico pasta pizza es muy italiano, pero sí que es cierto que la pizza es más napolitana de la región de Nápoles. Sí. Y sí que es cierto que cuando vas a según qué partes de Italia, pues es mucho más la pasta, ¿no? Y distintas elaboraciones de la pasta. Si te vas más a la costa, pues el hecho de marisco y pasta, yo personalmente es una combinación que no me acaba, o no soy muy fan de... ¿En serio? No, de por favor. La pasta con marisco no soy muy fan. No. Pero el marisco sin pasta sí. Sí, por separado, vale. Por separado muy sí. a favor, pero cuando lo juntan el pescado y la pasta, no sé, yo es algo que no acabo. O sea, entonces, el frutti di mare, ¿no? Eso no es lo tuyo. Yo me quedaría más con el Piamonte, con el tartufo. Vale. Sí. Y además una cosa que descubrimos allí es que en el Piamonte se cultiva pues una gran parte de todo el arroz que se consume en Italia.
sea, el arroz carnaroli, el del risotto, Ostras, no lo sabía. pues en un 60 o 70% se cultiva en la zona del Piamonte. O sea que, bueno, Qué bueno. estos son algunos de los tips que... Porque, bueno, está bien, porque esto conecta mucho también con la narrativa del Giro de Italia, Sí, ¿no? sí, sí. De unir ciclismo, gastronomía, territorio, cultura, ¿no? Y esto, a ver, en el fondo... A los que montamos en bici es que nos gusta todo esto, ¿no? O sea, ¿para qué montamos en bici? Pues para irte a tomar un café o Totalmente. un bocata. La bici es la excusa para ir a comer y para salir a descubrir nuevos sitios donde parar, hacer el café, la comida o lo que sea. Estoy totalmente de acuerdo. Es que, pues bueno, pues ya está. Ya está. No hay más que decir. ¿Y las etapas pintan bien, Olga? Las etapas pintan bien. Pintan bien y lo que sí que vimos es un territorio como muy montañoso, quizá no hay súper grandes puertos, pues obviamente si vamos hacia el norte sí, porque ya estamos en los Alpes, pero por la zona donde va a transitar, sobre todo en las 3 primeras etapas, es un territorio bastante rompepiernas, que según Fabio Aro, que es un exciclista italiano que ejerce de embajador de esta gran salida, pues puede provocar alguna sorpresa o incluso algunos cambios de guión inesperado. O sea, que son carreteras que pueden tener recovecos, algunas son bastante ratoneras, hay algún puerto que parece poco duro, pero que mejor puede marcar diferencias. Van a ser días de escapadas. Así que yo creo que va a haber espectáculo en estas primeras etapas y es muy interesante también la cuarta etapa que sale desde Susa y acaba en Boiron, en Francia, porque es quizá la etapa más montañosa de las 4, con un puerto de tercera y 2 de segunda, y tal y como dijo Javier Guillén, es una etapa interesante porque será la primera vez que la Vuelta a España cruce los Alpes. Entonces, digamos que el Piamonte pues también permite por zona geográfica que la Vuelta pase por los Alpes y también pues por primera vez en la historia supere esta cordillera. O sea que mira, es otro check también para la Vuelta. Sí, sí que es cierto que es una cuarta etapa. Estaba viendo ahora el perfil donde el puerto de tercera y los 2 de segunda categoría están muy al inicio de la etapa, perfecto para las escapadas. Veremos. Pero Fabio Aro también avanzaba que son puertos que son duros, pero digamos que son como muy tendidos, con lo cual puede permitir al pelotón o sea, que pueda haber escapada, pero puede permitir al pelotón controlar la escapada. O sea que es muy probable que esa etapa llegue al sprint. Perfecto. Después la primera etapa la dan como llana entre Torino y Novara, 183 kilómetros. Esta etapa va a ser al sprint al seguro. Sprint total. La segunda la dan como llana con final en alto. Precisamente el día de mi cumpleaños, ahí lo dejo, entre Alba y Limone Piemonte, el 24 de agosto, que acaba en este puerto de segunda categoría, en Limone Piemonte. No sé si dijeron algo más de este puerto. Sí que parece un puerto muy tendido, ¿no? Y es una etapa en la que se va subiendo prácticamente todo el día. Tiene pinta de mucho falso llano y al final sí que este puerto final, ¿no? Que va a decidir la etapa, dudo que para sprinters, porque ya es un puerto de segunda, así que no sé si os dijeron algo más de esta etapa, Olga. Para sprinters no, pero sí que Fabio Aro nos dejó una punta interesante, porque también es una zona que él se la conoce. Dijo que obviamente puede ser una etapa donde puede llegar una fuga, ¿no? O sea, que puede llegar la fuga, pero que en este tipo de puertos cortos y aparentemente no muy potentes o muy exigentes, con los vatios que se mueven hoy en día en el pelotón y además está todo el mundo súper fresco,
es muy probable que empiece a marcar un punto de desgaste que algunos no prevén. O sea, que puede ser un poco traicionero este puerto. Eso es... Bueno, vamos a estar atentos. Al final es una etapa de estas made in la Vuelta, llana con final en alto. De hecho, ostras, recuerdo pocas descripciones así, ¿no? O son llanas o de media montaña, de montaña, pero llana y final en alto. Bueno, es muy made in la Vuelta. Después la tercera etapa va a ser de media montaña entre San Mauricio, Canavese y Xeres. Esta etapa así con un puerto de segunda categoría y sí que hay alguna cota más. Y la que decías pero en esta etapa se va a ir muy rápido porque solo tiene 133 kilómetros y es todo el rato sube-baja. O sea, puede ser una etapa que de mucho desgaste y sobre todo de mucho nerviosismo. Entonces aquí hay que tener cuidado con las caídas, con no quedarte cortado. Va a ser una etapa de estas tontas en las que mejor puede pasar algo. Tendremos tiempo de analizar el recorrido de la Vuelta entero, pero queríamos aprovechar, ¿no? Ya que hemos estado por allí, ya que Olga ha podido degustar el tartufo del Piamonte, pues que nos trajera algo, ¿no? de allí y que nos pudiera explicar un poco lo que daría de sí esta salida oficial de la Vuelta. Una Vuelta a España que, si miramos el mapa, se queda en la parte norte de la península. Va a haber una parte con algo de Pirineos, también nos vamos a ir hacia Asturias, acabaremos en Madrid, también tocará Galicia, ¿no? Por lo tanto, la parte norte del territorio español, pues con etapas bastante repartidas que, como decimos, ya tendremos tiempo de analizar. Olga, ¿te parece si vamos a la combinada ya o qué? Venga, ¿sí? Va, adelante. Venga, va. 2. Combinada. This is legendary, Jonas. This is legendary. Come on, last 400 meters, everything until the line. Venga, entramos en territorio combinada. Ya sabéis que en esta parte del podcast nos gusta centrarnos en algunos aspectos pues que no son 100% de actualidad y que quizá a veces pasan un poco desapercibidos. Ahora entraremos en ellos, pero antes os tenemos que recordar que obviamente este podcast cuenta con el apoyo de Bicycle, los amigos de Bicycle, esta plataforma líder de bicicletas de segunda mano, que allí podéis vender vuestra bicicleta, vender vuestros componentes, eso que no uséis por casa vinculado con el ciclismo, solo con el ciclismo, no colguéis ahí en Bicycle nada que tenga a ver, que no tenga a ver con el ciclismo, pero todo lo que sean eso, bicicletas, un casco que no os pongáis, unas zapatillas que estén en buen estado y que por ejemplo os las habéis comprado y la talla no acaba de ir bien y no las podéis devolver, subirlas a Bicycle, que ya vais a ver cómo vais a encontrar a alguien que las pueda usar, que las pueda necesitar y que las pueda reciclar en el buen sentido de la palabra. Y para hacerlo es muy fácil, podéis entrar a través del link que encontraréis en las notas del capítulo, y los amigos de Bicycle sí que recomiendan, y estos son unos tips que realmente os pueden servir en muchos aspectos, ¿no? Pero si queréis vender vuestra bicicleta en Bicycle, con 5 tips súper sencillos que resumían ellos en un post para vender vuestra bicicleta mucho más rápido, que sea mucho más fácil, básicamente son los siguientes: es limpiar vuestra bicicleta antes de subirla, hacer unas buenas fotos, que no cuesta tanto. Ahora con un móvil es muy fácil hacer fotos que queden resultonas, pero para ello tienes que limpiar la bicicleta, obviamente. Haz una buena descripción de la bicicleta, es decir, dedícale ni que sea unos minutos, ¿no? A decir pues los componentes que tiene, si le has cambiado algo, si le has cambiado las ruedas y la vendes con esas ruedas, o si las manetas tienen un pequeño toque porque se te cayó un día que estabas tomando el café y un colega pues sacó su bicicleta y te tiró la tuya. Esas cosas que pasan, esas cosas ¿no? que pasan. Esas cosas que nos han pasado a todos, pues nada, una pequeña rascadita de nada, pues descríbelo todo al detalle para que al final el comprador tenga pues toda la información disponible. Pon un precio competitivo, es decir, busca en Bicycle otras bicicletas parecidas a la tuya y no la pongas ni muy barata ni muy cara, porque es que si no al final
te la vas a comer. Y finalmente, sube la Bicycle, porque es súper sencillo con los pasos que ya os decimos que encontraréis en las notas del capítulo, ¿eh? Así que nada, limpiar, buenas fotos y una buena descripción, y con esto podréis vender cualquiera de los productos que no uséis en casa y que tengáis allí en el armario o en el trastero llenándose de polvo. ¿Qué más queríamos comentar por aquí en la combinada? Pues el rebranding de la Vuelta. Enlazando un poco con lo que comentábamos ahora del Piamonte, el otro día, a través de una revista amiga, Olga, dieron a conocer que la Vuelta a España está inmersa en un proceso de rebranding. Cambiar, cuando decimos rebranding, se mantiene el nombre, todo, ¿no? Pero al final las imágenes, las creatividades que van a usar en redes sociales, las comunicaciones, la web, todo esto va a cambiar, ¿no? Y bueno, va a tener un nuevo diseño, y esto es lo que anunciaba esta revista. ¿Gráfico es la revista? Gráfica. Es una revista que se publica desde Valencia, y de alguna forma son una de las publicaciones, al menos en nuestro caso, en el caso de Volata, referencia también a la hora de tratar los contenidos y a nivel de diseño. Pues una revista de diseño, pero que también intenta atacar el diseño y el diseño editorial desde una forma muy, muy cultural y también educativa, ¿no? Porque justo ahora que mira, esto lo tengo pendiente, han abierto un local también en Valencia donde hacen talleres, presentaciones, y bueno, lo tenemos pendiente de visitarlos porque son unos referentes los amigos de Gráfica. Y este rebranding de la Vuelta, que lo anunciaba Gráfica, lo ha hecho un estudio en Madrid, Gravita Madrid se llama, que si tenéis curiosidad y queréis ver un poco pues cómo va a ser esta nueva imagen de la Vuelta, podéis entrar en este Instagram, y sí que cambia un poco, ¿no? Pues la tipografía, la manera de anunciar, por ejemplo, las etapas, o la manera de anunciar algunas declaraciones de los corredores, pues sí que tiene una estética mucho más moderna, una estética mucho más acorde, ¿no? Seguramente con lo que quiere transmitir la Vuelta del 2025. ¿No? Sí, de hecho yo lo veo bastante coherente con el proceso, ¿no? que ha ido llevando la Vuelta incluso en los últimos 25 años, ¿no? Incluso desde también la nueva dirección de Unipublic con Javier Guillén, también cambiando el tipo de etapas, ¿no? La narrativa, buscando tener una personalidad propia, ¿no? Que se pueda diferenciar, ¿no? del Tour y del Giro. Y también la entrada de ASO hace unos años, pues también fue un pequeño revulsivo, ¿no? También a nivel comunicativo, y ahora es un pasito más, ¿no? Un pasito más en esta modernización también de la Vuelta a España, que también creo que dialoga bastante bien con las estrategias comunicativas, ¿no? Que también están llevando desde la Vuelta, donde se han incorporado gente joven, ¿no? El equipo de comunicación, están llevando las redes sociales muy bien. Tienen cuenta en TikTok también, que estas cosas también suman, ¿no? Supongo que porque quieren llegar a nuevos públicos, ¿no? También el hecho de que en cartera, ¿no? Los fotógrafos, ¿no? que trabajan para la Vuelta, pues también propongan una estética un poco distinta, ¿no? De la que se proponía hace unos años, y que va un poco en la línea, ¿no? que propuso en su día el Tour de Francia, cuando empezó a contratar fotógrafos como Payet o Charly López, ¿no? O sea que creo que ahí la Vuelta también se está modernizando, y de hecho personalmente y a Volata en general creo que es un cambio positivo, porque consiguen... Olga se va a quedar sin voz. Hoy vamos a conseguir que Olga se quede sin voz. No, hombre, no pasa nada. No, han conseguido que haya un... Cuando habla de diseño, Olga se le ilumina la cara, e incluso se queda sin voz, ¿eh? Se nota que
que Sí, en es Volata que se me cierra. esto es algo que también Es que nos mira, toca. mira, gallina de piel, Sí. sí, ahora mismo. Se me cierra hasta las, las, las cuerdas vocales se me cierran. Bueno, lo que iba comentando, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que si renuevas también a nivel de comunicación, a nivel del material que también ofreces al mundo, ¿no? El tipo de Sí, post sí. que haces, la estética de las fotos, el tipo de gente que redacta los copies, ¿no? Todo, pues que hay este último pasito que termine de armonizar, ¿no? Todo este cambio y toda esta modernización. Lo veo súper bien, la verdad. Mira, Sí, sí. desde Gráfica, por ejemplo, comentan, ¿no? que la carrera ciclista más importante de España renueva su identidad para conectar con nuevos públicos y consolidarse como un evento contemporáneo, abierto y épico, ¿no? Es un poco lo que comentan desde la revista, ¿no? Para un poco explicar este proceso de rebranding que ha impulsado la Vuelta y que seguramente, no sé si veremos ya, yo creo que sí, en la próxima Vuelta a España. Pero bueno, estos procesos de rebranding por experiencia pues a veces llevan tiempo, hacer todas las aplicaciones no es tarea sencilla porque puede parecer que sea un simple logo, pero se tiene que aplicar en muchos aspectos, toda la cartelería, todas las vallas publicitarias, web, etcétera, etcétera. Seguramente el entorno digital pues es el más sencillo de cambiar y también el más económico. El entorno físico es el que puede costar un poquito más, pero bueno, estaremos atentos a ver si este mismo 2025, ya en esta vuelta que saldrá del Piamonte, se aplica toda esta nueva gráfica. También queríamos destacar aquí en la combinada otro post, en este caso un post de Twitter o de X, llamarle como queráis, que nos ha llamado mucho la atención y que no sé si alguna vez hemos comentado ya por aquí. Sé que Isaac Vilalta es fan y desde aquí le mandamos un saludo a Isaac Vilalta de este exciclista que analiza muchas veces situaciones, matices, carreras en Twitter, que es Tom Danielson. Si no lo seguís, creo que es interesante seguirlo por eso, por la forma que tiene de ver según qué aspectos de las pruebas de los corredores. Y en este caso, tras el Dauphiné, hubo un post, una explicación que me llamó la atención y os la voy a leer porque creo que es interesante. Y decía algo así como: mucha gente en internet ha comentado, ¿no?, que parece que Tadej Pogačar e incluso Jonas Vingegaard ni siquiera estén respirando con dificultad al ver sus expresiones faciales, ¿no? Y por eso os decíamos al inicio sobre la respiración de Pogačar. Y dice: muchos se refieren a esto como respirar con la boca cerrada, pero lo que no se dan cuenta es que ambos están respirando con muchísima intensidad, tanto en esfuerzos altos como bajos. Y dice: si en vez de mirar sus caras os fijáis en sus estómagos, veréis cómo hacen respiraciones abdominales enormes, profundas y rápidas. Dice: esto es real y creo que es algo que Tadej Pogačar entrena, porque lo hace visiblemente bien, y nos invita a observar su estómago e intentar hacerlo cuando montemos en bicicleta, porque dice: no solo es muy útil y aporta potencia, sino que además es muy difícil, ya que usas algunos de los mismos músculos del core que generan mucha fuerza, y dice: requiere de mucha práctica, de mucha resistencia y de fuerza para hacerlo durante un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Y dice esto, que una cara relajada puede ayudarte a respirar mejor, tanto con el estómago como con el pecho, ya que esas zonas pues tienden a tensarse bajo presión. Y me pareció una reflexión, ostras, súper, que no me había parado a pensar, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos estas muecas que hacen los ciclistas o estos rostros, ¿no?, muchas veces solo te fijas en la cara del ciclista. Va bien, va mal, parece que tiene un rostro descompuesto. Ostras, pues si quizá bajamos un poco la vista y nos fijamos en cómo hace sus respiraciones con el estómago, que esto es algo en lo que, y tú, Olga, seguramente aquí me podrás ayudar mucho más porque de música sabes un rato largo y sabes muchísimo mejor, ¿no?, cómo esta práctica está súper desarrollada en el mundo de las actuaciones, el hecho de la respiración diafragmática, ¿no? Total, Ostras, sí. me pareció un detalle súper interesante
que no tenía constancia, que obviamente pues los preparadores, los propios ciclistas sí que saben, pero que muchas veces son detalles que te pierdes, ¿no? En la vorágine de acciones que suceden y que acontecen en una etapa. Sí, es que este es un temazo, es un tema muy... Porque, por un lado, Tom Danielson sí que pone el foco en ese aspecto en concreto, que no es nuevo, ¿eh? O sea, digamos. Exacto. Que... Sí. No estamos descubriendo una nueva forma de respirar, ¿no? Y no es que Pogačar y Vingegaard tengan otro agujero en el cuerpo. No. Que, ¿sabes? O sea, no. Simplemente no es nuevo. Lo único que quizá no se había hecho con ¿cómo te diría? Con una precisión, ¿no? tan intensa, ¿no? Este tipo de respiración. Pero bueno, sí que yo recuerdo, por ejemplo, Miguel Indurain, por ejemplo, siempre ha corrido como si tuviera mucha barriga, ¿no? O sea, era uno de los detalles también de Miguel Indurain, porque respiraba mucho por el diafragma. Claro, en el caso del diafragma, tener toda la parte del core bien musculada, muy bien trabajada, te permite, por un lado, tener mucha más estabilidad sobre la bicicleta, porque tienes mucho más equilibrio, y te permite también optimizar mucho esfuerzo, porque si tienes la parte de la cintura, también los abdominales, ¿no? Las lumbares bien trabajadas, te puedes mantener de una forma como muy estática en la bici y solamente mover los músculos necesarios para optimizar al máximo, ¿sabes? La potencia. En vez de perder energía sosteniendo el estómago, por decirlo así, utilizas esa energía en las piernas directamente, ¿no? Entonces, por eso cuando un ciclista va muy bien sobre la bicicleta, casi no se mueve, porque la energía tiene que ir, está vehiculada hacia otros espacios o lugares del cuerpo, ¿no? Y en la música, eso que es... mira, no lo había pensado, pero es que tiene toda la razón del mundo. Los instrumentos de viento, cuando a veces dicen, "Buah, es que tienes que tener mucha potencia a la hora de soplar". No, mentira. Tú como músico de instrumento de viento, trompeta, saxo, clarinete, etcétera, no tienes que tener una potencia estratosférica. Simplemente tienes que saber desde dónde soplas, y tienes que soplar desde el diafragma. Y esto es clave. Entonces, cuando aprendes a hacer eso, utilizas mucha más capacidad torácica para retener el aire, y también tienes más capacidad de decidir cómo expulsas ese aire. Y eso, bueno, digamos que supongo que todo tiene su relación, sí, ¿no? Pero... Totalmente. Y al final, bueno, pues nos encanta en Volata, ¿no? El hecho de mezclar también artes y mezclar mundos distintos, porque es que al final todo va de lo mismo. Es que el fondo es dominar tu propio cuerpo y conocer el cuerpo y optimizarlo al máximo, básicamente. Sí, pero esto es como todo, es como cuando tienes ansiedad o estás muy nervioso, tiendes a respirar solo, ¿no? Por la parte superior del pecho, ¿no? Pero si consigues bajar el diafragma y respirar más con toda tu capacidad, realmente te relajas y bajas la frecuencia cardíaca. Con lo cual, yo creo que todos esos detalles están relacionados. Sí, realmente. Y hasta aquí la clase de anatomía. La clase de yoga. No, pero ostras, no, realmente fuera coñas, ¿eh? A mí me parecía que ostras, era un detalle que muchas veces en lo que decía, ¿no? Nos fijamos en los vatios, nos fijamos en la bicicleta, en el peso de la bicicleta, en la longitud de la biela, en muchos factores, y hay veces que hay condicionantes que es mucho más sencillo que eso, que es cómo respira el ciclista. O sea, ¿hay algo más básico que es la respiración? No. Y muchas veces no lo ponemos en
en contexto y no lo analizamos. Y es como, ostras, bueno, que quizá tenemos que también volver un poco a lo más básico para entender lo que hacen estos dos monstruos sobre la bicicleta, ¿no? Y me parecía interesante destacar este detalle. Venga, va. Interesante. Vamos a cerrar ya el capítulo con la pregunta final, porque si no nos van a dar aquí las 500. 1. La pregunta. I'm gone. I'm dead. Venga, entramos ya en la parte final de este capítulo, de este programa. La semana pasada os preguntábamos qué corredor os había sorprendido más en ese Giro de Italia. Y, por ejemplo, Julián Orgaz decía Simon Yates por cómo remataron el Giro junto al equipo con la gran labor de Wout van Aert. Dice, sería en este caso el asesino silencioso. Se llevó el Giro de Italia en el último momento sin que nadie contara con su baza. Pues realmente fue así, Julián. Y después otros comentarios, Kelito S85 en Spotify, en relación al podcast con Jon Izaguirre y Alex Aramburu y la cultura ciclista vasca, decía, cultura vasca que derrocha ciclismo. Y Ricky, en inglés, nos escribía, really like this conversation, keep up the good work. Así que Ricky, si usas el podcast también para aprender el castellano, desde aquí pues te animamos a que puedas recuperar muchas más conversaciones que hemos mantenido con ciclistas de primer nivel, ya sea Alejandro Valverde, el primer podcast de todos que hicimos con Alberto Contador, el que quieras, todos serán más que bienvenidos. Y este último, obviamente, de Jon Izaguirre y Alex Aramburu, que merece mucho la pena desde esa sociedad vasca en Urkamendi. La pregunta de esta semana pues va relacionada con el Dauphiné, como no podía ser de otra manera, y con el Tour de Francia también, ya poniendo un poco el foco, la vista en la gran bucle. Y es, después de lo visto en el Dauphiné, ¿os esperáis un dominio de Pogačar en el Tour? Olga, ¿cómo lo ves? ¿Te esperas un dominio de Pogačar o crees que el Visma aún no ha dicho la última palabra? Yo creo que el Visma aún no ha dicho la última palabra, pero esto no significa que no haya dominio de Pogačar. O sea que creo que va a estar mucho más igualado de lo que a lo mejor la Dauphiné nos ha dejado entrever. Yo creo que también. Yo creo que... Es que dudar de Pogačar, pero creo que no vamos a ver lo voy a decir de esta manera. No vamos a ver el dominio que hubo el año pasado en el Tour de Francia entre Pogačar y Vingegaard, no solo por la lesión, es decir, sacando de la ecuación la lesión y cómo llegaba Vingegaard, sino por otros factores y otros condicionantes que creo que van a estar sobre la mesa en este Tour de Francia y que creo que vamos a tener que estar muy pendientes también de esa crono de 33 kilómetros que yo creo que no va a ser decisiva, pero sí que nos va a dejar diferencias que, como decías tú antes, Olga, puede ser que a uno o al otro le hagan reaccionar de una manera que no tenía prevista. Sí, Sí, no tengo mucho más que aportar. No tenemos más que aportar, por lo tanto, si Olga Ábalos, la directora de la revista, no tiene más que aportar, ¿qué voy a aportar más yo? Vamos a cortar ya este podcast. Nosotros volvemos de aquí dentro de 2 semanitas y ya os anunciaremos alguna novedad, porque este próximo fin de semana vamos a estar en Andorra y vamos a grabar un podcast especial desde allí con los amigos del Bicilab, porque también se disputa la clásica de Andorra. Así que nada, estar muy atentos tanto en redes sociales como en los propios podcasts, porque vais a tener contenido de primer nivel y desde el terreno en Volata Radio. Olga, hasta la próxima, que vaya muy bien. Venga, que vaya muy bien. Hasta la luego. Próxima. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.